Bienvenidos una vez más a un video relacionado a econometría. En esta sección nuevamente continuamos con la práctica de RStudio para realizar la estimación de parámetros por medio matricial. En un anterior video les enseñé igual cómo realizar este mismo método matricial utilizando Excel. De la misma manera, RStudio nos ofrece la misma facilidad para poder obtener nuestros parámetros de nuestro modelo por medio de diferentes comandos. En esta sección, lo que haremos es hacer el modelo o ecuación para el salario por hora, en el cual estoy basándome en un ejemplo del libro de Wooldridge, que es una introducción a econometría moderna de la 4ª edición. Para poder ver más detalles de este ejemplo, pueden revisar la página número 76, donde se ve los pasos o, digamos, el ejemplo del modelo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es solamente replicar nuevamente el ejemplo que nos da el libro, donde se basa más que todo en regresiones múltiples. Pero en esta sección yo voy a estimar los parámetros basándome en el método matricial. Específicamente, aquí tenemos el tema de Uruguay, que es el tema del salario. Aquí el salario nos dice que va a estar en términos logarítmicos. Aquí, como dice, la variable dependiente es el logaritmo natural del salario por hora, el cual va a estar en función de las variables explicativas o independientes, que son la educación, años de educación, como se lo tiene aquí, la experiencia, los años de experiencia, y tenure, que en este caso es los años de antigüedad en el empleo actual. Entonces, los pasos que nosotros vamos a realizar para poder hacer la estimación de estos parámetros que vamos a realizar, primeramente es importar la base de datos. Pero como es un documento que ya tiene su enlace por medio del R, solo tendríamos que activar la paquetería. Entonces, el primer paso, lo que vamos a hacer es importar datos desde la base de Wooldridge. Entonces yo voy a seleccionar, en este caso, le voy a dar el nombre de datos. Bien, para poder hacer esta parte de importar los datos, si fuera una base de datos, en este caso de Excel o delimitado por coma, yo podría entrar específicamente aquí en esta sección y buscar el documento donde se encuentre. Si fuera ese el caso, buscaría el documento donde está y directamente aquí ya tendría mi base de mis comandos. En tal manera abriría la paquetería de Excel, le daría el nombre de datasec y posteriormente lo abriría. Pero como mi dato es una base de datos del libro de Wooldridge, yo tengo que activar directamente de esta 4ª ventana de paqueterías, en la cual Wooldridge tendría que estar activado, o si no, activarlo por Library. Una vez que esté abierto la base de datos o tiqueado en esta sección, lo que nosotros vamos a buscar en este caso va a ser la tabla de salario, que está como Wage 1 en este caso. Le damos correr y en esta sección nos muestra que la base de datos del salario tiene alrededor de 526 observaciones y dentro de la misma hay 24 variables que explican o de cierta manera refuerzan el tema de los ejemplos que se van a dar en el libro de Wooldridge en el tema de salario. En este ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer, una vez que ya tenemos esta tabla, vamos a revisarla utilizando View. Vamos a revisar cómo está esta tabla. Y como se puede apreciar, al momento que yo realicé eso, ahí me sale que yo tengo el salario, la educación, la experiencia y así hay muchos más
variables que apoyan o están dentro de esta base de datos para explicarse. Adicionalmente a eso, como se puede apreciar, yo tengo esta base de datos, es un cuadro que está junto con diferentes variables. Lo que yo necesito en esta sección es separar cada uno de estas columnas para obtener más variables. Entonces, para separar eso, con attach, y busco dónde está, en este caso, aquí lo voy a colocar como datos. Aquí ya lo he separado. Ahora lo que yo necesito hacer es revisar, en este caso, los nombres. Si cada columna, en este caso, tiene un título o un cabezal, en este caso. Names igual datos. Como se puede presentar, tenemos todas las 24 variables con su respectivo nombre de cabezal. Seguido de la misma, ahora me tocaría realizar el tema de obtener, en este caso, tener la matriz X transpuesta de X. Como os había mencionado anteriormente, en el tema de la obtención de parámetros por medio de matrices, nosotros hacemos uso de este cálculo, que en este caso para obtener beta o beta estimada, utilizamos X transpuesta de X a la inversa por X transpuesta de Y. Entonces, como se puede apreciar, nosotros para todo el tema de los diferentes cálculos que vamos a realizar, necesitamos obtener primeramente la X transpuesta de Y, X transpuesta de X y posteriormente Y transpuesta de Y. Bien, entonces eso igual lo pueden revisar y vamos a hacer el primer componente que se nos pide, X transpuesta. Entonces primeramente tengo que obtener el valor de X, entonces aquí le voy a colocar X. Como en este caso todo esto son diferentes variables, son diferentes columnas, yo necesitaría especificar qué variable estoy necesitando para mis variables explicativas. En este caso voy a adjuntarlo, ya que son datos de corte transversal, usando este comando cbin para poder agruparlos. Y en este caso yo voy a requerir que esta matriz tenga el componente para x1, en este caso decirlo, que va a ser una constante para mi intersecto. Entonces voy a colocar directamente 1 y posteriormente las variables que voy a requerir. Aquí lo voy a ampliar un poco más. ¿Cuáles son nuestras variables explicativas? Sería educación. Siguiente sería los años de experiencia. Y el otro sería los años de antigüedad en el empleo actual. Como se pudo apreciar, yo en el momento que escribí las variables explicativas ya me sale como una tarjetita medio rosada, aquellas que ya están registradas. Como yo ya he abierto la base de datos, aquí ya está registrado, es por esa razón que me aparece esta tarjetita roja. Si yo no lo tuviera la base de datos registrada, en este caso en mi segunda ventana superior, entonces yo no podría realizar los diferentes comandos que estoy realizando. ¿Qué es lo que sigue? Este comando lo que hace es, como indica, solo seleccionar una matriz, en este caso que va a tener solo los valores de la constante, de la variable de educación, experiencia y años de antigüedad. Entonces al darle correr, ya me ha agrupado. En este caso, como pueden apreciar, aquí tengo mi matriz X que tiene de 1 a 526 observaciones. Y esto consta de 1 a 4 variables.
Por si acaso, en el tema de las observaciones, esto fue tomado de 526 trabajadores que se realizó una encuesta, así como se indica en el libro de Woolrich. Bueno, seguido de la misma, ya al obtener mi valor de mi matriz, puedo ver cómo están los datos. En este caso, X me dice que está así mi matriz X. Utilizando ese comando, lo que yo hice específicamente fue el valor de la constante, en este caso lo puedo decir como X1, el valor de X2 como educación, X3 como experiencia y X3 como años de antigüedad. Una vez que ya tengo eso, lo que yo necesito es que esta matriz X la pueda transponer. Entonces, para transponer, voy a utilizar, bueno, en este caso voy a colocarla así, transponer X, le voy a dar la función entre paréntesis T, y aquí adentro me dice qué valor quiere transponer. En este caso, yo voy a transponer X. Y seguido de la misma, aquí abajo lo voy a ver cómo se ha transpuesto. Y como dice, digamos, el tema de las matrices transpuestas, lo único que está haciendo es que si tu matriz tenías filas y columnas, en este caso se están invirtiendo. Las filas se vuelven columnas y las columnas se vuelven filas. Bueno, aquí ya se puede apreciar igual cómo se ha transpuesto esto. De lo que teníamos en este caso, 4 columnas. Ahora tenemos alrededor de, bueno, 526 en este caso, columnas. Bueno, una vez que ya hemos transpuesto mi matriz, ahora sí ya puedo realizar, en este caso, la multiplicación para obtener X transpuesta de X. Entonces, para realizar eso, X transpuesta de X, así le estoy dando el nombre para este comando, va a ser igual X transpuesta de X, y utilizo esto de numeral multiplicado por numeral, que es un comando que se realiza para multiplicación de matrices. Si yo quiero multiplicar matrices, utilizo este comando de aquí y voy a poder obtener mi matriz, mi nueva matriz, en este caso la matriz de X transpuesta de X. Una vez que hago eso, igualmente como el anterior, voy a ver cómo se ven los valores. Y bueno, lo que tenemos aquí es la matriz X transpuesta de X, que no es más que el valor de la matriz que tenemos acá, que no nos dice acá. El primer valor indica el valor del número de las observaciones, y eso concuerda, tenemos 526 observaciones, y seguido de la misma, la sumatoria de, en este caso, de la educación. Esto es el valor de la sumatoria en este caso de los años de experiencia, y el último que sería los años de antigüedad, la sumatoria. Los valores que están en diagonal nos muestran los valores de la sumatoria de las variables explicativas elevados al cuadrado, y estas mismas nos muestran la sumatoria de los productos de estos mismos. Y como esto es simétrico, la misma columna, misma fila, los mismos valores. Una vez que ya obtuvimos en este caso la matriz que había mencionado como la matriz X transpuesta de X, vamos a obtener nuestra segunda matriz, en este caso, que va a ser la matriz X transpuesta de Y. Mismo caso. Voy a darle el valor en este caso de Y le voy a colocar en este caso cuál es la variable que estoy queriendo hacer que sea mi variable explicada. En este caso es el salario, pero el salario me indica que yo lo tengo que transformar en logaritmo. Aquí me dice claramente el logaritmo del salario está explicado en función de la educación, la experiencia y los años de antigüedad. Entonces yo antes voy a primeramente sacar un nuevo dato con cbin, y aquí dentro, antes de sacar
la columna del salario voy a transformarlo logaritmo natural y aquí selecciono, bueno, way en el tema salario. Se dio la misma para revisar. Como se puede apreciar, esta sección azul me indica que la variable se ha obtenido correctamente. Aquí se puede ver Y es mi matriz que tiene de 1 a 526 observaciones y solo tiene una sola variable. Y lo vamos a revisar y aquí tenemos una sola columna. Como se puede apreciar, ya ha sido transformada en logaritmo natural. Una vez que hemos llegado a hacer eso, directamente x transpuesta de y, que es el valor de la matriz que estoy queriendo crear, si le voy a dar ese nombre, y le voy a realizar la multiplicación. Transpuesta de x, entre paréntesis, perdón, el símbolo numeral, asterisco numeral, multiplico por el valor de y en este caso. En la sección de abajo, x transpuesta de y, vamos a ver cómo se habrá colocado los valores. Realizamos y aquí obtenemos la segunda matriz x transpuesta de y, que en este caso se los voy a mostrar junto con el formulario, que no es más que el primer valor, la sumatoria de y. En este caso, esta es la sumatoria de los logaritmos natural del salario. Y siguientes son la sumatoria de los productos de la variable dependiente, en este caso logaritmo del salario, con la educación, la experiencia y los años de antigüedad. Y el último que me faltaría sería mi matriz y transpuesta de y. Entonces, aquí en esta sección, matriz y transpuesta de y, mismo caso. Ya tengo mi matriz y, solo la voy a transponer. Entonces, transpuesta de y, que va a ser entre paréntesis, y ahí me dice claramente que le coloque un valor para transponer. En este caso, el valor que voy a transponer va a ser y. Realizo transpuesta de y. Y bien, ya se ha transpuesto mi única columna, se ha vuelto ahora una única fila. Y ahora voy a realizar la multiplicación de la misma. Entonces, y transpuesta de y no es más que la transpuesta de y, el símbolo de porcentaje por porcentaje de y. Y realizamos, y ahí tenemos el valor que en este caso sería la sumatoria de y al cuadrado, o la sumatoria del valor del logaritmo del salario al cuadrado. Una vez que ya obtuvimos esos valores, ahora lo que podemos hacer es realizar lo que nos indica en el tema de estimación de parámetros, que en este caso sería invertir la matriz x transpuesta de x. Que en otras palabras lo que me estoy refiriendo es x transpuesta de x a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que pide, digamos, para poder invertir una matriz? Lo primero que se pide es que la determinante de la matriz sea distinta de 0. Entonces, para poder realizar algunas funciones de, en este caso, de matrices, voy a activar la librería más, que me va a ayudar a realizar algunas funciones de determinantes. Aquí reviso igualmente, una vez para revisar si
si se ha abierto la paquetería correctamente. Y como se puede ver, está activado. Entonces ahora sí puedo ver el tema de la determinante. Aquí determinante, matriz en este caso es X transpuesta de X. Y aquí me sale que es un valor, en este caso, distinto de 0. Es casi cercano a 0, pero de cierta manera no es 0 específicamente. Por lo tanto, podemos realizar la matriz inversa. Si es la misma, lo que voy a hacer es calcular, voy a darle inversa de X transpuesta de X. Ese es el nombre que le voy a dar a este comando. ¿Y cómo se crea? En este caso, entre paréntesis, G min, que es, aquí está de la función de la librería más, es para realizar matriz inversa. Y aquí, ¿a qué variable le voy a realizar la matriz inversa? X transpuesta de X. Y aquí reviso cómo me habrá seleccionado. Le doy control enter y control enter. Y como se puede ver, aquí ya tengo mi matriz X transpuesta de X invertida. Seguido de la misma, al momento que yo ya tengo esta selección de X transpuesta de X, yo ya puedo realizar, digamos, la estimación de beta, porque tengo mi primer componente y mi segundo componente ya. Entonces lo que directamente voy a hacer en esta sección, voy a multiplicar matrices. Obtención de los betas en este caso. Que en este caso no estoy refiriéndome más que decir el valor de beta va a ser igual X transpuesta de X a la inversa multiplicado por X transpuesta de Y. Entonces voy a hacer eso. Le voy a dar solo el nombre de B y aquí le voy a escribir la matriz X transpuesta de X. X transpuesta de X a la inversa. Aquí lo tengo. Voy a multiplicar con el comando porcentaje asterisco porcentaje contra X transpuesta de Y. Bien. Y abajo nuevamente coloco B. Entonces, como se puede apreciar, aquí se nos dan los valores de beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Que en este caso estamos refiriéndonos netamente al valor del modelo. Que en este caso lo podría colocar de esta manera. Que el logaritmo del salario es igual en este caso a 0.2843 más 0.0920 en este caso de la educación más 0.0041 de la experiencia y el último 0.0221 de, en este caso, TENURE, que nos indica que es los años de antigüedad en el empleo actual. Entonces, este es el modelo, en este caso, estimado, logaritmo de Weil, este es el valor estimado, y estos son los valores que nos da para poder obtenerlo. Donde nos dice que cuando en este caso si le diera la interpretación como que decirles si la educación, la experiencia y los años de antigüedad no se vieran afectados, nos dice que el promedio o la media en este caso de el salario promedio en logaritmo es alrededor de 0.28, donde sabemos netamente que
cuando estás trabajando una hora, sí o sí se tiene que remunerar algo, ya que esta variable, en este caso beta 1 es el intersecto, es un valor ambiguo, que a veces puede o no puede coincidir con la teoría económica. Entonces, si nos habría salido un valor, como decirles, un valor negativo, podríamos indicar, a nadie específicamente al trabajar una hora le van a quitar de su dinero por trabajar una hora. Entonces, esto de cierta manera sí es correcto, digamos, o sea, nos indica que trabajas una hora y sí o sí se te tiene que remunerar de manera positiva. Ahora, si suponemos en este caso, esto es un modelo log-link. ¿A qué me refiero? Que en este caso, voy a escribirlo, modelo log-link, que la variable en este caso dependiente está expresada en logaritmo y la variable explicativa está expresada linealmente. ¿Qué quiere decir que esté en términos lineales? Que tanto la variable explicativa como el parámetro no está elevado a un exponente. Como son los valores en este caso lineales, la fórmula de interpretación en este caso para en este caso interpretar los datos hay que multiplicar por 100. Por ejemplo, en este caso habíamos dicho y habíamos mencionado anteriormente que si en este caso voy a colocarle como que la educación es 0, al igual que la experiencia igual 0 y los años de antigüedad igual es 0, nos dice que nuevamente la variable y o logaritmo del salario va a ser igual en este caso a 0.2843. Ese salario, en este caso dólares, podríamos decir, que es lo que se estaría remunerando por una hora, por hora de trabajo. Cuando ni la educación, ni la experiencia, ni los años de antigüedad no afectan al modelo. Ahora se supone que en este caso vamos a darle la interpretación nuevamente y decimos, ahora la educación vamos a darle de que sea de una unidad, en este caso, un año, ya que sabemos que esto está interpretado por años de educación, años de experiencia y años de antigüedad. Decimos que es un año en realidad de educación que tiene, que la experiencia permanece constante, o de tal manera voy a decir la experiencia y los años de antigüedad son constantes o no cambian durante el tiempo de observación. En este caso decimos el término ceteri paribus, que estas dos permanecen constantes y la única que va a cambiar va a ser la educación. ¿Qué llega a pasar acá? Entonces no se toma en cuenta, digamos, este coeficiente ni este coeficiente de experiencia, porque suponemos que no han sufrido cambios en el tiempo. Y solo decimos que el logaritmo del salario va a cambiar en este caso a, como indica, en 0.0920, que en otras palabras nos dice que hay una variación del salario en este caso, 0.0920.
9.20%. Dado que este es un modelo log-link, lo que yo estoy realizando para obtener este cálculo no es más que utilizar el valor del coeficiente y multiplicarlo por 100, ya que esa es la manera correcta para interpretar un modelo log-link. Si sigo con la misma lógica, puedo realizar el tema de la interpretación para, en este caso, mi siguiente variable. La educación va a ser, en este caso, vamos a cambiarle experiencia, va a ser igual a 1 año de experiencia. Aquí vamos a decir que la educación y los años de antigüedad son constantes. Entonces el logaritmo del salario va a ser, en este caso, dado como en el mismo ejemplo anterior, 0.0041, que en este caso la variación del salario de 0.41%. ¿A qué me refiero a esto? Si leen bien en la sección del libro de Walsh, página 76, indica este pequeño ejemplo. ¿Qué pasa, digamos, de que si agarras a dos trabajadores y de cierta manera ellos tienen la misma educación y los mismos años de antigüedad? Entonces la forma en la que va a variar solo va a ser por los años de experiencia, digamos, lo cual va a variar, en este caso, 0.41 por año de experiencia. Y por último, el mismo caso para nuestra siguiente variable, que sería en este caso, ahora vamos a decir que tenure, o los años de antigüedad en el empleo actual, es igual a 1 año. Entonces decimos que la experiencia y la educación permanecen constantes. Entonces el logaritmo del salario, en este caso, tendría que aumentar en 0.221, que nos indica que es una variación del salario por hora, en este caso, de 2.21%. Entonces aquí lo único que he hecho es esto. Y eso sería la interpretación para mis valores de mis betas. En el próximo video voy a hacer más que todo la realización del análisis de varianza, en el cual vamos a ver las pruebas individuales, las pruebas globales y en sí, digamos, ver la regresión utilizando la paquetería de LMTs para ver si coinciden nuestros datos de nuestros betas y nuestros demás resultados. Y eso sería todo por el momento. Gracias.